Estos días atrás os habrán llegado muchas noticias, lo mismo que a mí, acerca de accidentes que se han producido en las costas mediterráneas, Córcega, Cerdeña, las Baleares, a causa de fenómenos meteorológicos adversos, trombas marinas, tormentas súbitas de verano, etcétera, etcétera. Es por eso que me ha parecido un buen momento para hacer este vídeo, hablando de lo que yo considero que son los 7 tips clásicos de un fondeo Faro Cayo Felipe. En primer lugar, lo más importante para mí es la condición meteorológica. Por ejemplo, la época del año en la que fondeamos, si hay frentes, si hay posibilidad de tener tormentas súbitas. Ya sabéis que yo he embarrancado uno de mis barcos, así que soy un experto en todo esto, os puedo aconsejar muchísimo. Ya sabía antes de embarrancar todas las condiciones que tenías que tener en cuenta, pues ahora aparte de ratificarlas, he aumentado. La seguridad en un fondeo es básica, es como antes, pues muchos años atrás no se llevaba el cinturón de seguridad y ahora se lleva porque se sabe que es necesario. Los tips en un fondeo son básicos. Parece en verano que bueno, no va a pasar nada, siempre uno piensa eso, pero si estás en el porcentaje de probabilidad de que ocurra, vas a tener muchísimos problemas. En segundo lugar, otra cosa importante, me parece importantísima también, es la ubicación terrestre. Donde vayas a fondear, si hay mareas, la influencia geográfica, o sea, si estás en un lugar donde puedas pedir auxilio, equipos y emergencias, donde puedas llamar para que te echen una mano, o ayuda social. La saturación de embarcaciones que haya en donde estés fondeado, donde esperes fondear, el resguardo que haya en caso de oleaje, por dónde puede entrar el oleaje, hacia dónde puede rolar el viento y si tiene una salida fácil. En tercer lugar, para mí es el tipo de fondeo. Si vas a fondear en un lugar con fondo de alga, por ejemplo, es lo peor que puedas encontrar. El fondo puede ser de arena, el tipo de arena hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo un tipo de arena gruesa que un tipo de arena fina, si es de algas, si es de roca, si es mixta, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque vas a tener más problemas o menos problemas dependiendo del fondo. Una de las cosas importantes también es que tengas un fondeo con una cadena doble. Yo he fondeado muchísimas veces con cadena doble, pero no en configuración de bigotes de gato, sino una ancla detrás de la otra con su propia cadena, sus 2 o 3 metros de cadena, una ancla sujetada a la otra. Es una seguridad adicional que te aseguro que funciona de lo mejor. Después, en cuarta posición, tenemos la sonda o el calado donde vayas a fondear. Ya sabes que son más, para mí es más de 5 metros, se habla de 5 metros, pero para mí es más de 5 metros, sobre todo si te puedes permitir la posibilidad de hacerlo, y te lo tienes que permitir porque nunca sabes por dónde puede venirte los problemas y el susto. 5 metros para mí es mínimo de los mínimos por metro de profundidad. En quinto lugar tenemos el tiempo a fondear. ¿Cuánto tiempo vas a estar fondeado allí? ¿Cuánto tiempo esperas estar fondeado donde vayas a querer fondear? Porque no es lo mismo fondear un día, unas horas, que un mes entero, por ejemplo. Una vez estuve en Martinica, ahí hay barcos que se dejan fondeados en la bahía de Martinica por meses y te aseguro que no ocurre nada, y es un lugar que las condiciones climatológicas son bastante cambiantes y no he escuchado o no escuché en el tiempo que estuve ahí de ningún problema dejando el barco fondeado durante tiempo prolongado. En sexto lugar está la distancia a tierra. Eso es una cosa que tienes que tenerla siempre en cuenta, o a otras embarcaciones, que lo que se llama el círculo de fondeo. Todas las demoras a tierra que tengas desde tu embarcación
calcular más o menos o lo más aproximadamente posible la distancia que hay hasta tierra, porque sabes que si el barco pues bornea, vas a tener problemas. El ancla, pues ya sabes, un ancla pues apropiada para el lugar. La CQR es la más habitual, sirve más bien para todo tipo de fondeos, pero puede ser cualquier tipo de ancla. Lo más importante para mí no es el ancla, sino es la cadena y los metros de cadena que tengas. Por cierto, el orinque, si lo usas, no es para que tú sepas dónde está tu ancla, sino para que los demás sepan dónde está, para que los demás sepan que tu ancla está en tal posición, para que tengan en cuenta ellos también dónde pueden fondearse de la mejor manera posible para no ocasionar ningún accidente. Yo no soy muy amante de los orinques, pero por muchos motivos que no voy a explicar en este momento, pero reconozco que tiene sus ventajas. Y en séptimo lugar, lo coloco en séptimo lugar porque para mí es súper importante y puedo haceros una explicación un poquito más amplia de lo que para mí representa el séptimo lugar de las cosas más importantes en cuanto a un fondeo. Es el mantenimiento del equipo, súper importante. El estado del ancla, el estado de la cadena, los bulones que estén operativos, que estén cerrados, que se puedan abrir y cerrar, pero que estén cerrados en el momento de utilizarlos, lógicamente. No utilizar nunca grilletes. Hay malas costumbres utilizando grilletes. Los grilletes se abren, se doblan. Los mosquetones son los que se abran y se cierran. Los grilletes, eso es correcto, es lo que hay que utilizar. Los grilletes es lo que hay que utilizar. Los mosquetones se abren y se doblan. He tenido malas experiencias con mosquetones también gordos, gruesos, y parecían en principio potentes, pero los mosquetones son una mala solución en un fondeo. Las marcas en la cadena para saber los metros de cadena que has largado, importante también. Después las muescas o dientes del barbotén que estén en buen estado y no desgastados, porque una vez el ancla tira y la cadena sube, muchas veces patinan y eso puede ocasionar un problema serio en el momento de querer dejar un fondeo. Lo mismo que el tema del enrollamiento de la cadena. Muchas veces subimos, bajamos cadena porque estamos una semana, 2 semanas, un mes fondeando por aquí y por allí. Cada vez que el ancla sube y baja, posible que por algún mal vicio de la forma del ancla, la cadena se vaya enrollando hacia un lado y a la hora de izar el ancla pues no hice porque la cadena patina en el barbotén. Hay que largar la totalidad del ancla en un lugar, en una ubicación donde tengamos suficiente profundidad para alargar la totalidad de la cadena y volverla a subir otra vez ordenadamente sin vueltas, dejar que la cadena se desenrede sola a través del peso del ancla y volverla a izar para que se entre en el cofre de anclas de forma correcta. Las conexiones eléctricas, importantísimo. Tienes que vigilar si sean ensulfatados, si tienen óxido, que funcionen correctamente, que el molinete funcione correctamente y reciba la cantidad de amperaje suficiente para darle potencia al molinete. Importantísimo. Todo eso viene normalmente por bornes eléctricos en malas condiciones, ya sea a nivel de la batería, si es una batería independiente que tengas para el molinete, o a nivel de la conexión al molinete. Todo siempre bien engrasado y bien enceitado es importantísimo. Buscar óxidos en todos lados. Donde veas óxido, eso señala el inicio de una corrosión de algún tipo. El funcionamiento del sistema manual de emergencia, por ejemplo, cuando colocamos el molinete en funcionamiento manual, esto tiene que funcionar
correctamente a la perfección por si tenemos algún problema en el momento de izar el ancla. Hay barcos en los que puedes izar el ancla a mano si estás en forma, pero otros barcos es totalmente imposible, o sea que tienes que tener un sistema manual de izado de ancla. El funcionamiento del grillete, del largado de la cadena en caso de emergencia, en caso de decir, oye, tengo que salir de aquí como sea, el molinete se ha estropeado, no puedo izar el ancla, largo toda la cadena o busco el final de la cadena, suelto el grillete que lo trinca al bao, a la roda, por ejemplo, y suelto la cadena y la fondeo porque tengo que salir de cualquier manera de donde estoy fondeado. Bueno, recordaros también que los peores fondeos son los de fondo de alga, ya digo, fondeos de piedra también son problemáticos, el fango blando o el coral, porque nos parece que estamos bien fondeados, pero si entra una racha de viento, el coral se rompe, el ancla rompe el coral y tienes el barco a la deriva. En cambio, un buen fondeo, para mí el mejor fondeo es un fondeo en fondo de arena gruesa. Nada más, una última aclaración, deciros que la cadena es importante, es muy importante, más de lo que se cree, porque es la que por su propio peso y longitud hace que el ancla trabaje de manera correcta, manteniéndose apoyada en el fondo. Si hay rachas de viento, pues el barco tira de la cadena se levanta. Si no hay suficiente cadena apoyada en el fondo, eso quiere decir que el ancla se va a levantar y al levantarse el ancla pierde el agarre contra el fondo. Nada más, tener todo esto en cuenta para que no veamos o veamos el mínimo posible de situaciones como las que han habido, por desgracia, estos días pasados en muchas de las costas del Mediterráneo habituales en Italia, Francia, España, las Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta. Estas tormentas súbitas de verano son un peligro. Las trombas marinas, lo mismo. Sabéis que las trombas marinas pueden llegar a levantar un barco y desplazarlo hasta millas del punto de donde estaba ubicado originalmente, y no estoy bromeando, yo no lo he visto, pero me lo han comentado gente de fiar. Nada más, un saludo cordial, un abrazo bien fuerte, cuidaros muchísimo y hasta la próxima. Ya sabéis, Eganilla Roper, Faro Cayo Felipe.